Reciban un cordial saludo, autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el 20º día del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, Dr. Roberto Aguiar Falconi, evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad Laica Loyola Paro de Manabí en colaboración con el Grupo de Investigación Ciencilab. Solicitamos cordialmente la presencia del Dr. Roberto Aguiar a este espacio, quien ofrecerá unas palabras. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos. Yo acababa de decirle al doctor Stalin Armijos que por la época de vacaciones hay poca gente que está asistiendo a estas conferencias porque los alumnos están de vacaciones. Los alumnos siempre han sido el motor de la investigación. Y le dije también, pues son pocos, pero muy buenos, muy buenos. Estoy viendo que sí está asistiendo a su conferencia la doctora Anita Gabriela Aro. Entonces, ya se le da la pauta de pocos, pero muy buenos. Excelente. Y también le digo a la doctora Anita Gabriela Aro que desde el próximo mes, las conferencias van a ser organizadas por la ESPE, por la ESPE. Yo tenía una ilusión con la ULEAM. Con la ULEAM quería dar todo lo de mi parte para que la ULEAM pase a una mejor categoría de las que haces en la evaluación que haces en la CIT. Pero ya he cumplido con ellos, hice todo lo de mi parte. Las próximas conferencias del mes de mayo cambiaremos de sello, ahí vendrá el sello de la ESPE. La ESPE ya está en categoría A, pero no importa, vamos a hacer propaganda de la ESPE en categoría A. Quiero agradecer a nuestro conferencista, el doctor Stalin Armijos Moya, y nos sentimos muy orgullosos. Yo personalmente, él es ESPE, él se graduó en la ESPE de ingeniero civil. No me acuerdo exactamente hace cuántas promociones, pero fue el mejor alumno de su promoción. Y cuando nos encontramos en el comité de las normas cotidianas de la construcción, y públicamente manifesté mi gran alegría de que él esté participando. Y me siento orgulloso porque en Estados Unidos él fue a sacar su doctorado y ahí se ganó un premio. Yo sé que se ganó, no recuerdo qué premio se ganó, pero se ganó un premio por la labor que estaba haciendo. Y también muy orgulloso porque él se ha quedado, bueno, también orgulloso y con pena porque me habría gustado que regrese al Ecuador a trabajar en nuestra ESPE para seguir elevando el nivel académico en nuestra ESPE. Y orgulloso porque se quedó en los Estados Unidos y está trabajando en una constructora que es muy buena, una consultora que está ahí abajo, el nombre de la consultora, que hacen evaluación de estructuras. Entonces, yo he visto la gente que trabaja en esa consultora y es de primera. Entonces, más orgulloso aún de tener ahí a un exalumno trabajando en una consultora de primera. Precisamente, él hoy va a hablarnos sobre evaluación de vibraciones en pisos compuestos por estructuras de acero con una placa de hormigón. Tema muy importante para nuestro quehacer diario. Le agradezco muchísimo, doctora Armijos, por la conferencia, por haber aceptado la invitación y a ustedes, al público, saquemos el máximo provecho de esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aguiar, por sus palabras. Damos la bienvenida a nuestro conferencista, doctor Stalin Armijos, quien disertará la conferencia magistral con el tema Evaluación de vibraciones en pisos compuestos de acero con losa de hormigón. Me permito leer un resumen de su hoja de vida. El doctor Stalin Armijos recibió su título de ingeniero civil en la Escuela Politécnica del Ejército, ESPE. Gracias a una beca, Fulbright viajó a Estados Unidos, donde obtuvo su título de maestría y subsecuentemente su título de doctorado en ingeniería estructural en la Universidad de Texas en Austin.
Durante su carrera, el doctor Armijos ha trabajado en el análisis, diseño y evaluación de diferentes tipos de estructuras metálicas y de concreto. Actualmente se encuentra trabajando en la firma consultora Pivot en la ciudad de Austin, donde su trabajo se enfoca en la investigación forense y rehabilitación de estructuras. Es importante recordar que las preguntas referentes al tema de exposición deberán ser colocadas en la pestaña del chat a fin que éstas puedan ser respondidas una vez culminada la intervención del doctor. Estimado doctor Stalin Armijos, le otorgamos la palabra para su conferencia. Muchas gracias, Brian, por la introducción y por toda la organización que tú has puesto aquí para tener estas conferencias. Y muchas gracias al doctor Aguiar primero por sus palabras. La verdad, muy reconfortante saber que a uno lo tienen en gran estima y muchas gracias por la invitación también a tratar, para compartir un poco en el trabajo en el que uno que se ha envuelto en este último tiempo y felicitarlo por esta iniciativa de tener estas conferencias para que el conocimiento no se quede en manos de muy pocas mentes, sino se disperse y se pueda alcanzar a diferentes gentes jóvenes y también mentes que se encuentran dentro de la profesión hace mucho tiempo. Bueno, el día de hoy voy a hablar un poco acerca de la evaluación de vibraciones en pisos compuestos de estructura de acero con losa de hormigón sobre deck metálico. Dentro de esta conferencia voy a tratar diferentes conceptos y metodologías para hacer la evaluación de vibraciones y voy a hacerlo a través de un caso de estudio. A través de este caso de estudio voy a ir paso a paso discutiendo un poco acerca de la metodología y acerca de cuáles son los conceptos importantes que se deben tener en consideración cuando se hace este tipo de evaluaciones. Bueno, la primera pregunta que uno tiene cuando va a hacer una evaluación es, bueno, o sea, ¿cuándo las vibraciones llegan a ser un problema? Antes que nada, tenemos que tener claro que todos los cuerpos vibran cuando están sujetos a una fuerza dinámica, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con los pisos. Los pisos vibran cuando se genera algún tipo de actividad dinámica como correr o caminar o saltar. El problema empieza cuando ese nivel de vibraciones, cuando la magnitud de las aceleraciones en esas vibraciones sobrepasa un límite que los humanos los empezamos a sentir y ya no los llegamos a tolerar. Y muchas veces las vibraciones, aparte de eso, pueden generar daños no estructurales en la estructura. Entonces, con esto, las vibraciones, en lugar de ser un estado último de capacidad en el diseño o en el análisis, son un estado de servicio de la estructura, que se refiere más al servicio de la estructura en el día a día. En este video voy a mostrar, tiene dos partes de este video. En la parte derecha se va a mostrar, es una sala dentro de un edificio de conferencias donde se estaba generando una actividad rítmica, que era una clase de aeróbicos. Y en la parte izquierda es un corredor aledaño, adyacente a esta sala, que se filmó al mismo tiempo, que es lo que estaba pasando cuando hubo este tipo de actividad. Entonces, como podemos ver, cuando se generan las actividades rítmicas en el lado derecho, podemos ver que en la parte del pasillo existe, además de ver vibraciones que se puede ver al vibrar, cuando vibra la cámara, también existe cierto nivel de daño no estructural cuando estas placas de gypsum del cielo raso empiezan a caer. Entonces, esto es una forma muy clara en donde se puede ver que este tipo de estructura tiene una susceptibilidad a vibraciones y específicamente para este tipo de actividades que son actividades rítmicas. Durante toda esta presentación voy a hablar acerca de este caso de estudio que es un edificio de conferencias que tiene diferentes habitaciones y que el cliente tenía mucha preocupación acerca de qué es lo que puede pasar si es que se le da el uso para el que se fue diseñado esta estructura. O sea, estos salones se los diseñaron para que haya bailes, conciertos, actividades rítmicas como aeróbicos, ¿verdad?
Entonces, dentro de la agenda de hoy voy a hablar un poquito acerca de la motivación del proyecto, que bueno, ya empecé con eso, describir la estructura, hablar un poco acerca de cómo se puede hacer la evaluación a través de métodos experimentales y a través de métodos numéricos. Y al final hablar un poco acerca de las conclusiones de toda esta presentación. Bueno, como ya les conversé, la motivación que se tenía dentro de este proyecto es determinar primero cuál era la sensibilidad de este piso a vibraciones. Obviamente por el video que les mostré anteriormente se logró definir que había un problema, pero ¿qué tan grande era el problema? Abarcaba únicamente una área del sistema de piso, abarcaba todo el área del piso, y qué es lo que se podía hacer al final para mitigar ese tipo de problemas. En la parte derecha podemos ver un extracto de los planos arquitectónicos del piso en el que ocurrió el evento rítmico y donde ocurrió también los daños no estructurales. Aquí, como pueden ver, en la zona A fue donde se encontraba el video de la izquierda, y en la zona B fue donde se desarrollaba esta actividad rítmica. Entonces nuestro cliente tenía la curiosidad y obviamente la preocupación de decir, bueno, durante la actividad, esta actividad rítmica, teníamos únicamente gente en esta sala D, pero al final del día se puede tener las actividades en la sala G, en la sala F, en la sala E, o al mismo tiempo se puede quitar estas particiones, que son unas particiones mecánicas, para hacer un ambiente completo y tener un área grande para hacer conciertos o eventos donde haya gente, donde esté masivo la gente. Y bueno, entonces basado en esto, nosotros dentro de nuestra propuesta dijimos, bueno, es una estructura muy diferente, como pueden ver, tiene luces grandes. En este caso, por ejemplo, el área de las salas es un área de 54 metros por 72 metros. En la siguiente slide voy a hablar un poco acerca de la estructura. Y son áreas grandes que, haciendo evaluación simplificada, que se las puede hacer, pero que son más aptas para estructuras muy comunes de 4 columnas, 6, 5 metros o hasta 8 metros de luces con vigas principales y secundarias, pero en este caso es un caso especial. Entonces, la sugerencia nuestra fue a hacer un análisis experimental y numérico para tener una certeza y tener claro cuál es el nivel de sensibilidad de este piso. Hablando un poco más y acerca de la estructura, en la parte derecha tenemos un esquema donde se muestra de qué está formado la estructura del piso. Como podemos ver aquí, el piso se encuentra formado por cerchas que van de sur a norte y 3 cerchas que van de este a oeste. Las cerchas que van del sur a norte son las que se encuentran debajo de las salas de actividades de eventos, y son las que atraen mayor importancia dentro de este análisis. Como les expliqué, la geometría y las características de esta estructura no son típicas. Como pueden ver aquí, la luz que cubren estas cerchas de gran altura es de 63 metros. Y una particularidad de estas cerchas es que en la parte sur se conectan con otra cercha, que es esta cercha ST1, que se la conoce como una super cercha, y esa super cercha es la que transfiere todas las cargas del piso hacia el piso. En el norte, estas cerchas que van de sur a norte se conectan con columnas puntuales, pero la parte que trae mayor incertidumbre es en esta parte sur, donde se conectan hacia la super cercha. Entonces, claramente este no es un caso típico de una estructura normal donde se puede utilizar métodos simplificados. Es necesario caminar la milla extra en este tipo de estructuras para tener resultados que realmente sean claros y confiables. En este esquemático tenemos una elevación de la super cercha que les comentaba. La línea entrecortada nos muestra cuál es el nivel de la losa del nivel del piso que nosotros estamos analizando, y podemos ver que tiene una altura, son cerchas que tienen una altura importante de 6 metros con una luz clara de 9 metros entre la parte baja de la cercha y el piso. En la parte izquierda se puede ver el sistema resistente a carga lateral y la cercha
que recibe las otras cerchas que van de sur a norte es la que se encuentra debajo de la línea entrecortada. Entonces, claramente las condiciones de borde de este piso son muy complicadas para solo definirlas y hacer suposiciones como de una viga simplemente apoyada o algo parecido. Entonces, es necesario hacer un poco más de análisis. Esto es una elevación de una cercha típica de las que van de sur a norte y de nuevo pueden ver que la altura de estas cerchas es importante. Para entender un poco cómo está conformado el sistema de piso de esta estructura, tenemos en este esquemático que en esta sección tenemos las cerchas que van de sur a norte, que se encuentran conectadas a través de vigas de piso, y sobre estas vigas de piso y sobre las cerchas tenemos nuestra losa de concreto. Además, tenemos arrastramientos en zonas claves para brindar estabilidad lateral a las vigas, a las cerchas y tener un sistema compuesto de piso. Algo que vale aclarar aquí y creo que es muy importante es cómo se realizó el detallado de las secciones, de las vigas de piso con el deck, con la losa de concreto que se encuentra soportándoles. Las secciones de las vigas de piso son las únicas que fueron diseñadas como secciones compuestas, es decir, solo sobre las vigas de piso se encuentran conectores de corte, mientras que sobre las cerchas no existe ningún conector de corte, entonces no se considera ningún tipo de sección compuesta sobre las cerchas. Y principalmente conversando un poco con el diseñador de esta estructura, la idea era tener una transferencia más limpia de fuerzas desde las vigas de piso hacia la cercha sin crear ningún tipo de momento en el cordón superior de la cercha. En esta foto, aquí tenemos una foto panorámica tomada desde la parte baja del piso. Aquí podemos ver la super cercha a la que estaba haciendo referencia, que llega al sistema lateral de resistencia a la carga lateral que se encuentra aquí escondido detrás de esta parte arquitectónica. Y tenemos las cerchas que van de sur a norte y que se conectan a las columnas en el norte del edificio de convenciones. Claramente aquí podemos ver que en el momento de la visita ya se estaban preparando para generar camas para poder combatir el COVID y para poder tener más gente. La gente que no podía ser hospitalizada porque ya estaban saturados venían directamente acá al centro de convenciones y bueno, esto era justo antes de que pase todo esto, pero nos da una idea acerca de la magnitud de las luces y del tamaño de esta estructura. En esta foto podemos ver el área de la sala D, donde ocurrió la actividad rítmica y donde podemos ver claramente que es un espacio amplio y que puede abarcar mucha cantidad de gente para realizar estas actividades. Bueno, teniendo una idea clara acerca de cómo, de qué tipo de estructura estamos tratando, voy a saltar un poco a hablar acerca de la evaluación experimental. ¿Y cuáles son las limitantes específicamente para este proyecto? En cualquier proyecto uno podría hacer el análisis o la evaluación por vibraciones utilizando el análisis y la evaluación experimental o numérica. Pero en este específico proyecto teníamos una limitante, que este tipo de losa es una losa muy grande y que las actividades a las que se las quiere evaluar son actividades que requieren mucha gente. Y dadas las actuales circunstancias, tener 100, 200 personas sobre esta losa haciendo alguna actividad rítmica era imposible. Aún así, practicando distancia social no podíamos tenerlo. Entonces, la parte experimental dentro de este proyecto, lo único que se limitó fue a determinar las propiedades dinámicas del piso. Y con esas propiedades dinámicas las tomamos y validamos un modelo matemático que fue el que nos ayudó para hacer un análisis numérico del piso. Y hicimos un análisis paramétrico en el cual se identificó diferentes estados de carga y diferentes lugares donde se pudo haber puesto la carga. Entonces, hablemos un poco acerca de la parte experimental. En la parte experimental, antes de irnos hacia los detalles, quisiera
ahondar un poquito en los conceptos acerca del comportamiento dinámico de los pisos, ¿verdad? O sea, todo comportamiento dinámico, como sabemos, depende de 3 factores primordialmente: de la masa del piso, la rigidez y del amortiguamiento. Estos 3 factores son los que nosotros nos van a decir cuál va a ser el comportamiento del piso bajo cargas dinámicas. Como podemos ver, aquí hay un esquema pequeño de cómo se puede, a la losa se la puede simplificar con una masa que está conectada a su rigidez y a su amortiguamiento, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una persona que está saltando sobre esa masa a una cierta frecuencia, se genera un nivel de aceleraciones en el tiempo que se las puede registrar, ¿verdad? Y ese va a ser el comportamiento dinámico de la estructura. En este comportamiento dinámico, en esta respuesta en el tiempo, nosotros tenemos mucha información que a nosotros nos ayuda a determinar las propiedades dinámicas del piso. ¿Ya? Y hay 3 propiedades dinámicas que a nosotros nos van a servir para validar el modelo matemático. La primera va a ser las frecuencias naturales de vibración. Todos los cuerpos vibran a diferentes frecuencias y depende el tipo de excitación a la que estén siendo aplicadas, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos a esta personita saltando sobre nuestro sistema de piso a cierta frecuencia, cuando esa frecuencia de salto se alinea con la frecuencia fundamental de vibración del piso, es cuando nosotros vamos a tener la máxima reacción de ese piso en las aceleraciones, que se llama la resonancia de nuestro piso. Por eso es importante definir cuáles son las frecuencias naturales de vibración de nuestro piso. No puede ser, la fundamental es importante, pero todas las frecuencias naturales de vibración que se encuentran entre 1 Hz y 15 Hz, que son las frecuencias de vibración que las personas las pueden sentir, son importantes porque llegan a contribuir en cierto nivel a la aceleración final del piso. Segundo, la segunda característica dinámica que es importante son los modos de vibración. Es cómo la estructura va a vibrar y dónde van a ser los puntos de mayor respuesta de vibración en esa estructura. En este caso es el piso. Y la tercera característica es el amortiguamiento. El amortiguamiento del piso a nosotros nos va a decir qué tan grande va a ser la magnitud de las aceleraciones. Como pueden ver aquí en esta ecuación, el amortiguamiento, mientras mayor sea el amortiguamiento, la magnitud de la aceleración va a disminuir. Entonces es importante definir cuánto amortiguamiento tenemos en ese piso. Entonces, esas van a ser las 3 propiedades dinámicas que obtuvimos de nuestra evaluación experimental. Y antes de empezar la evaluación experimental, es siempre necesario, antes de cualquier experimento, para no ir a ciegas, siempre necesitamos un análisis preliminar. Así sea un análisis muy simplificado, es importante tener una idea de qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, para tener un plan. Pero para hacer el análisis preliminar, el modelo matemático, ¿qué tan grande tiene que ser? ¿Es necesario tener toda la estructura del centro de convenciones como lo tenemos aquí? ¿O solo es necesario el sistema de piso que vamos a investigar? Aquí tenemos este modelo este no es el modelo que lo utilizamos para este análisis preliminar, pero muestra la magnitud de la estructura y claramente no es algo que realmente se necesita. Solo únicamente podemos hacer un modelo simplificado del sistema de piso en las conexiones de las vigas y de las cerchas con las columnas. Podemos aplicar sistemas de apoyo tipo PIN y podemos tener un modelo simplificado que nos va a dar una idea no certera 100%, pero nos va a dar una idea de cómo se puede llegar a comportar este piso en términos de modos de vibración. ¿Y para qué nos ayuda eso? Eso es fundamental para definir, los modos de vibración nos ayudan a definir cuáles van a ser los lugares donde se pueden esperar mayores respuestas, y eso ahí es donde nosotros podemos primero aplicar excitación y nos ayuda a definir en dónde vamos a poner nuestros instrumentos. Como de esta forma. Por ejemplo, aquí en la derecha tenemos una vista del primer modo de vibración, nuestro análisis preliminar, y de acuerdo a eso definimos la ubicación en rojo de dónde vamos a aplicar la excitación y en azul los otros lugares donde vamos a tener ubicados acelerómetros para poder registrar la respuesta del piso a la excitación que nosotros pongamos en este punto rojo aquí.
¿ya? ¿Y cómo nosotros aplicamos la excitación? Para este estudio utilizamos dos tipos de excitaciones. Utilizamos una periódica, que es a través de este mecanismo de vibración, que es un shaker por su traducción en inglés, que lo que nos permite es generar cargas sinusoidales con diferente frecuencia y diferente amplitud, de acuerdo a nosotros como querramos. Este shaker se encuentra conectado a un controlador digital en donde uno puede setear, ok, quiero hacer excitaciones sinusoidales de 2 hercios a 12 hercios a 12 hercios y en 1 minuto. Entonces el shaker tiene la ventaja de tener esas cargas periódicas. Nosotros tenemos claro cuál es el input que se le está dando de excitación a la losa. Para poder recibir o para poder captar cuál es la respuesta del piso a esa excitación, contábamos con acelerómetros como los que pueden ver aquí. Tenemos 4 acelerómetros con los que pudimos grabar cuál era la respuesta en el tiempo en la losa producido por el shaker. Y el segundo tipo de excitación que utilizamos fue un martillo instrumentado con el cual nosotros aplicamos cargas tipo pulso a la losa para generar otro tipo de excitación. Una de las características una de las diferencias y la característica primordial de este martillo es que, como pueden ver aquí en la punta, tiene una celda de carga, que esto va conectado directamente al sistema de adquisición de datos y podemos saber cuál es la función de la fuerza que se le está aplicando directamente a la losa. Con el shaker es un poco más difícil porque no tenemos ningún tipo de conexión digital que nos diga cuál es la función de carga que se está aplicando al piso. Pero otra vez, utilizando un poco de las leyes de física, lo que hicimos fue conectar un acelerómetro en la parte del shaker que vibra y teníamos los registros de las aceleraciones de las masas que vibran en el shaker. Teniendo la aceleración y la masa, podíamos calcular la función de la fuerza. En este video tengo el shaker en acción vibrando a 2 frecuencias diferentes. Aquí empecemos con el shaker a 2 hercios aproximadamente. Aquí podemos ver en la mitad del shaker que está conectado hacia el sistema de adquisición de datos que está en este carro. Y además tenemos los acelerómetros que se encuentran conectados hacia el sistema de adquisición de datos. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos el acelerómetro que está conectado a las masas que suben y bajan y generan la excitación dinámica y con la cual nosotros pudimos estimar la función de carga para hacer nuestro análisis de las aceleraciones en el piso. Así, de la misma forma, gracias al controlador digital podíamos tener diferentes tipos de aceleración de frecuencias impuestas en el piso a través de este shaker. Entonces, vamos a ver cómo se ve el de 6 hercios, en que ya es mucho más rápido. Entonces es un aparato muy interesante, muy práctico, pero es algo que tampoco no es muy común utilizarlo dentro de estas aplicaciones. Por lo general, estos tipos de instrumentos se los utiliza para evaluación de vibraciones en máquinas, en carros o sistemas mecánicos que son también susceptibles a vibraciones y no es algo muy común, pero al final logramos utilizarlos para este tipo de proyecto. Bueno, al final, como les comenté, después de hacer de tener la excitación, en cada uno de los acelerómetros lo que nosotros registramos son las respuestas en el tiempo. Tenemos la aceleración y la respuesta de la aceleración en el tiempo en ese específico lugar para esa específica excitación. Y en esta respuesta en el tiempo es donde nosotros tenemos toda la información que nosotros nos va a llevar a tener esas 3 propiedades dinámicas que son las que yo venía hablando antes. Lo único que hay que hacer es un postprocesamiento de esta información para quitar la información que no se requiere y quedarnos con lo que realmente necesitamos. A modo de ilustración voy a mostrarles cómo es el ensayo de martillo. No voy a hablar acerca de los resultados de estos test aquí, y principalmente porque los resultados del shaker dan mejores resultados, más claros,
por el mismo hecho de tener un poco más en control en el tipo de excitación que se le da, se puede reducir la cantidad de ruido en las señales y los resultados son mucho más claros. Pero al final del día, haciendo un muy buen procesamiento de datos, ambos métodos deben dar resultados similares. Aquí tenemos la respuesta en el tiempo de un test realizado con el martillo. Pueden ver que son respuestas tipo pulso, donde se ve la máxima al momento de aplicación del martillo, y luego podemos ver cómo la respuesta decae en el tiempo. Y bueno, como les conté, la respuesta en el tiempo que se obtuvo con el shaker es la que nosotros utilizamos principalmente para definir las propiedades dinámicas, y esta es la que tiene toda la información que nosotros necesitamos. Primero, para obtener las frecuencias naturales de vibración, el primer paso que hacemos nosotros es tomar esta respuesta en el tiempo y transferirla, mudarla al dominio de las frecuencias. Y para eso utilizamos lo que se conoce como la transformada de Fast-Fourier, que es un método matemático que nos ayuda a dividir esta señal en todas las señales sinusoidales que tienen diferentes frecuencias, y nos va a decir cuáles son las frecuencias que son más dominantes dentro de esta señal. Al hacer esto, nosotros tenemos algo como esto aquí, donde cada uno de los picos dentro del Fast Fourier nos van a definir cuáles son los modos de vibración en ese específico lugar donde estaba ubicado el acelerómetro. Por ejemplo, aquí podemos ver que para ese específico lugar el modo de vibración dominante era el modo número 5, pero también pudimos captar al modo número 1, modo número 2, así, y algunos modos, como se puede ver. Como les comenté, este test lo hicimos en diferentes lugares del sistema de piso. Dentro de los tests buscamos, en cada ubicación donde ubicamos el shaker, buscábamos excitar la mayor cantidad de modos posibles para tener la mayor cantidad de respuestas. Entonces, para poder obtener nuestros modos de vibración, las frecuencias naturales de vibración del piso, tuvimos... al final creo que corrimos como 80 experimentos, y las frecuencias de vibración que obtuvimos en cada uno de estos experimentos para cada uno de los acelerómetros, hicimos un análisis estadístico para poder obtener nuestras frecuencias naturales de vibración que son experimentales. Y aquí en esta tabla en la derecha podemos tener, solo les muestro 6, no quería poner todas. Como les dije, lo que nos importa es tener todos los modos y las frecuencias de vibración entre 1 y 15 hercios, que son las que van a colaborar para las aceleraciones en las vibraciones de piso. Al final, si mal no recuerdo, utilizamos hasta el modo número 20 para hacer el cálculo al final de las aceleraciones. Bueno, la segunda parte de nuestro análisis del postprocesamiento era acerca de los modos de vibración, como les comentaba. Y para hacer eso, lo que hicimos es, como les comenté, voy a regresar un poquito antes. En esta respuesta en el tiempo tenemos dos aceleraciones con respecto al tiempo, ¿verdad? Y si es que queremos obtener nuestros desplazamientos, lo único que hacemos es integrar esta respuesta 2 veces. Integramos una vez, tenemos las velocidades, integramos 2 veces y tenemos nuestros desplazamientos, ¿verdad? Entonces, al tener nuestros desplazamientos, vamos a tener desplazamientos en cada lugar para cada modo de vibración. Entonces, utilizando esos desplazamientos relativos, pudimos definir los modos de vibración en los lugares donde tuvimos mayor cantidad de acelerómetros, porque pudimos tener mayor cantidad de datos. Y con esos datos pudimos hacer diagramas de contorno basadas en una interpolación generada en MATLAB. Por ejemplo, aquí en el gráfico de la izquierda, en la parte superior izquierda, tenemos el modo de vibración obtenido por SAP 2000. Y en este recuadro es el área donde tuvimos mayor cantidad de acelerómetros que nos dieron información relevante para obtener el modo de vibración. O una vista 2D del modo de vibración calculado con datos experimentales, y en la parte de abajo tenemos la figura en 3D del modo de vibración que fue estimado. Lo mismo se hizo por los 5 primeros modos de vibración, que son los que tenían mayor participación, y la verdad es que tuvimos
tuvimos una comparación muy favorable entre el modelo preliminar y los resultados experimentales, lo cual nos estaba diciendo que alguna parte de nuestras suposiciones iniciales dentro del modelo estaban bien y bueno, después también todavía teníamos que hacer una validación más profunda, pero esto ya era una muy buena señal. Y hablando del tercer factor, que es el amortiguamiento se lo calcula experimentalmente. Es la única forma que se lo puede calcular y con los datos que obtuvimos con los acelerómetros pudimos hacerlo esto. Para calcular el amortiguamiento del sistema de piso utilizamos dos métodos. Principalmente utilizamos el método del decremento logarítmico, que se basa principalmente en el logaritmo de la relación de picos adyacentes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el pico, esta es la respuesta en el tiempo, tenemos el pico número 1, número 2, sacamos la relación de estos dos picos, sacamos logaritmo natural, utilizamos esta ecuación que se encuentra en la parte de abajo y podemos obtener nuestro amortiguamiento. Y se hace eso sucesivamente con los diferentes picos en la zona de decremento. Este método numérico para determinar el amortiguamiento es basado en que se asume que el amortiguamiento sigue una curva de decremento logarítmica y eso también queríamos comprobarlo con nuestro segundo método y ya lo vamos a ver. Entonces, para definir el amortiguamiento de cada uno de los modos, primero teníamos que aislar la respuesta en el tiempo de cada uno de los modos. Para hacer eso, se utiliza filtros sintéticos que se los puede definir en MATLAB, o se lo hace para quitar las frecuencias que están abajo y arriba de la frecuencia natural que queremos aislar. En este caso, esta es la respuesta correspondiente al modo número 1, que si no recuerdo era 2.67 Hz, y todas las respuestas de los otros modos fueron eliminadas. Como podemos ver aquí, ya la parte final es donde se empieza a ver la zona del decremento, y esa es la que a nosotros nos interesa utilizar para calcular el amortiguamiento. Cortando un poco la respuesta en el tiempo de la zona que a nosotros nos interesa, podemos ver con estos asteriscos los picos de la respuesta que utilizamos para calcular el amortiguamiento basado en el método del decremento logarítmico. Hicimos el cálculo en la zona de los picos positivos y en los picos negativos, y podemos ver que aquí el amortiguamiento es bastante similar en ambas partes de la respuesta, alrededor del 1%. Además de eso, esta línea que ustedes pueden ver, esta línea sólida en la parte superior y en la parte inferior, es un fit curving, que es una curva que trata de que lo único que trata de hacer es acercarse a la respuesta logarítmica que se genera por los picos de la respuesta. Entonces, si recordamos, la ecuación logarítmica del decremento es E a la menos zeta, que es el amortiguamiento, multiplicado por la frecuencia natural y por el tiempo. Tenemos la frecuencia natural que fue obtenida experimentalmente, tenemos el tiempo, tenemos ahí, podemos calcular el zeta, que es nuestro amortiguamiento. Y entonces, estos son los valores que ustedes pueden ver aquí en la parte superior y en la parte inferior, y que son muy similares y muy cercanos a lo que calculamos con el método del decremento logarítmico. Y este es un claro ejemplo que nosotros podemos utilizar métodos matemáticos que nos ayudan a acercarnos a la realidad, pero cuando ya nos vamos a la realidad, vamos a darnos cuenta que no siempre nos va a alcanzar 100%. Siempre va a haber algún nivel de error, siempre va a haber algún nivel de ruido que no nos va a permitir llegar a ese 100%. Pero podemos ver que utilizando adecuadamente los procedimientos podemos llegar a un nivel de cercanía que es aceptable. Y bueno, con esto ya logramos obtener nuestras tres propiedades dinámicas, que fueron las que nosotros nos ayudaron a validar nuestro modelo matemático. Y con ese modelo matemático lo que pudimos hacer fue extender al análisis y hacer un análisis paramétrico. En ese análisis paramétrico pudimos analizar el sistema de piso
bajo diferentes tipos de situaciones rítmicas, como en conciertos, como bailes, como aeróbicos, y además pudimos ubicar esa carga en diferentes lugares o en los diferentes cuartos del centro de convenciones y evaluar en qué áreas se podían tener las respuestas mayores. Bueno, primero, antes de empezar con el estudio paramétrico, es necesario hacer la validación del modelo numérico, ¿verdad? Y dentro de la validación del modelo numérico, hubieron cuatro factores muy importantes. Bueno, 3 porque el primero y el segundo están bastante relacionados, pero 4 en general. Y la primera son las condiciones de borde. Las condiciones de borde son muy importantes porque definen mucho la rigidez del piso, ¿verdad? Y bueno, al inicio, cuando nosotros en el análisis preliminar, cuando hicimos nuestro modelo del sistema de piso, los elementos de las cerchas fueron considerados como elementos axiales que no transferían ningún tipo de momento de corte hacia el resto de la cercha, que es el tipo de suposiciones que se hacen para cualquier tipo de análisis a última capacidad, ¿verdad? Pero bueno, después de hacer diferentes tipos de análisis y yendo un poco también a la literatura, encontramos que, y con justa razón, en la literatura hablan mucho acerca de que cuando a las estructuras se las excita o se les aplica cargas dinámicas que son muy por debajo de las cargas últimas, ese tipo de suposiciones ya no son válidas. Porque ahorita estamos hablando que estamos cargándole a una estructura tal vez con el 1 o el 2% de la carga para la que fue diseñada en la última capacidad. Entonces, al tener ese nivel de carga tan bajo, los elementos y las conexiones de estos elementos llegan a comportarse de una manera rígida y en lugar de solo transferir carga axial, estos elementos de las cerchas también llegan a transferir un cierto nivel de momento y un cierto nivel de carga axial. Entonces, utilizar esa suposición de carga última de que los elementos de cercha no transfieren momento y corte, cuando se hace este tipo de análisis de servicio a cargas tan bajas, ya no son válidos. Entonces, para nuestro modelo matemático ya validado, todas las conexiones fueron consideradas como rígidas, transfiriendo todas las demandas entre elemento y elemento. Y la losa de hormigón también se le consideró como compuesta no solo con las vigas de piso, sino también con las cerchas que van del norte a sur. El segundo factor fue la contribución de las columnas. Al inicio, como vieron nosotros en el modelo de la losa, del piso, no teníamos las columnas consideradas. Pero estas columnas al final del día tenían un cierto nivel de contribución por el mismo hecho de que esta super cercha es la que transfería las cargas de la losa hacia el piso. Entonces, fue una de las consideraciones que también se las analizó y se las verificó también con el modelo durante esta validación y considerarlas era importante para tener un modelo más representativo. El tercer factor es acerca de la rigidez de la losa de hormigón. Si es que esta losa hubiera sido una losa rectangular en ambas direcciones sin olas de deck, la suposición de que la rigidez en ambos sentidos es igual es válida, pero en este caso la rigidez de la losa es diferente en la zona principal y mucho más débil en la zona perpendicular a las olas. Entonces, ese tipo de consideraciones es muy importante también cuando uno quiere hacer este tipo de validaciones de modelos y cuando quiere utilizar un modelo matemático. Para hacer esto, lo que hicimos fue crear una sección tipo shell en nuestro modelo uniforme y aplicamos factores de modificación de rigidez en la dirección perpendicular a la zona principal. Y finalmente, uno de los factores que es importante, no solo porque afecta la magnitud de las aceleraciones, pero también porque afecta el lugar donde va a haber las aceleraciones máximas van a pasar. Entonces, y eso es la distribución de masa. Al inicio nosotros solo consideramos una masa uniforme
que tiene que ver obviamente con el peso de losa, peso de la estructura, un peso asumido de gente y todo uniforme. Pero al final la distribución de masa llegó a ser un factor importante para definir en qué lugares iban a encontrarse los puntos máximos de la respuesta. Y principalmente porque alrededor de de estas salas de convenciones había una pared muy rígida que estaba hecha de bloques, que es lo que hacía que cambie los modos de vibración en algunos modos. Entonces, eso ya durante la validación fue algo que se clarificó y que se pudo cambiar. Y bueno, y en la validación del modelo hubieron 3 factores que nos ayudaron a validar. El primero fue las frecuencias naturales de vibración que tenemos aquí en esta tabla de la parte de baja, y podemos ver que para los 6 primeros modos la diferencia máxima entre las frecuencias medidas y las frecuencias estimadas con nuestro modelo de elementos finitos es menos del 10%. Y solo en un modo, que es el primer modo, tuvimos esa diferencia, y en todos los modos subsecuentes eran menor del 5%. Entonces tuvimos una correlación muy, muy buena entre el experimental y el modelo numérico. Como expliqué antes, los modos de vibración, tanto experimentales como numéricos, tuvieron una muy buena correlación. Aquí el modo de vibración número 6 es un ejemplo de lo que conversaba acerca de la distribución de masas y cómo la pared de bloque, que es tan rígida en comparación a una pared de gypsum normal, podía generar en el cambio del modo de vibración. El modo de vibración número 6 era algo parecido al modo de vibración número 5, un poco más aislado, pero podemos ver que aquí el modo de vibración número 6 sigue la forma de la pared de bloque que se encuentra alrededor de las salas de eventos. Y finalmente, el tercer factor que utilizamos para la validación fue el chequeo de las funciones de respuesta de frecuencia. Y estas funciones son muy importantes porque esto es la que nos ayuda a determinar cuáles son las frecuencias dominantes en un lugar específico para una excitación específica. Y prácticamente lo que se refiere es que nosotros, si es que tenemos, digamos, esto es una losa, y es que tenemos una carga que se aplica en esta esquina de la losa y medimos la respuesta de esta carga en esta otra esquina, nuestra función FRF es la relación entre la respuesta que se mide en el lugar de respuesta y el input, que es la función de la fuerza que nosotros aplicamos aquí. Entonces, la función de la fuerza que tenemos aquí es una función muy importante, y el output es lo que estábamos viendo, que es la respuesta en el tiempo que se veía anteriormente. Y con esto podemos obtener nuestra respuesta en nuestra Frequency Response Function en inglés, que es un FRF. Ahora, algo que es muy importante aclarar es que esta función de respuesta es únicamente para el lugar donde se la mide con la fuerza en el lugar donde se le está aplicando. Si es que yo cojo esta fuerza y la aplico en esta otra esquina de acá, la respuesta, esta función de respuesta va a cambiar. Y de misma forma, si es que dejo la fuerza aquí en esta esquina y muevo mi acelerómetro y la mido acá en esta otra esquina, esta función de respuesta va a cambiar. Entonces, esto es algo muy específico acerca de cómo se comportan ciertas áreas basado en ciertas y específicas cargas que se aplican. Entonces, en esta gráfica estoy comparando las curvas FRF experimental y numéricas. Ya la experimental es la azul, donde nosotros podemos ver múltiples picos, que son estos picos chiquititos, son debido al ruido que existe en la señal, que muchas veces es muy difícil limpiarla porque las magnitudes de las aceleraciones son bajas, entonces es muy difícil limpiarlas, pero se pueden ver aquí los picos de las aceleraciones dominantes en este lugar. Podemos ver con los colores las FRFs obtenidas con SAP para 3 diferentes niveles de damping, de amortiguamiento. Y esto es algo muy importante porque podemos ver, por ejemplo, en esta línea entrecortada, si es que ponemos un damping que es muy bajo, podemos ver que la respuesta es en un orden de magnitud del doble de lo que se obtuvo experimentalmente. En cambio, si es que ponemos un amortiguamiento muy alto, podemos tener
un estimamiento bajo de lo que se podría realmente esperar en ese piso. Entonces, el amortiguamiento es un factor muy importante y que muchas veces no se lo toma en consideración como se lo debería. Y podemos ver que el 1% que estimamos con nuestro decremento logarítmico nos da valores del pico bastante cercanos y que tal vez en algunas veces hace una sobreestimación, pero estamos dentro del nivel de la seguridad. Otra cosa que es muy importante ver en esta comparación de las frecuencias de respuesta es que podemos ver este shift o este movimiento que existe entre la experimental y la numérica, y es prácticamente lo que veíamos en nuestra validación. Ese 9% en el primer modo del que conversaba es este shift del que estoy hablando aquí. Entonces podemos ver que nuestro modelo era ligeramente más rígido de lo que la estructura es, pero al final, cuando nosotros hacíamos nuestro cálculo de aceleraciones máximas, podemos ver que las aceleraciones pico son similares. Y la diferencia entre las frecuencias experimentales y las calculadas no es tanto, no es mayor. Entonces, esto nos da bastante tranquilidad al saber que estamos en el camino correcto para hacer un análisis bastante robusto del piso. Y bueno, ya con el modelo validado, nuestro siguiente paso es hacer el análisis de vibraciones. En el análisis de vibraciones, nosotros nos basamos en la guía de diseño número 11 del ISC, que es el Instituto Americano de la Construcción en Acero. Tienen un montón de guías de diseño que proveen información para diseño desde plantas nucleares, placas base, diseño de torsión de estructuras de acero. Son guías muy claras y si es que tienen alguna inquietud acerca de algún tema en especial en el diseño y evaluación de estructuras de acero, las guías de diseño tienen mucha información valiosa. Bueno, regresando al análisis de vibraciones, en esta guía uno puede hacer análisis de vibraciones desde estructuras bastante comunes, como las que conversaba, que son losas soportadas con 4 columnas y vigas alrededor, vigas principales y vigas secundarias, bastante simple, o hasta se puede hacer análisis numéricos de estructuras complejas como la que estamos tratando en este ejercicio. Dentro del análisis se puede hacer análisis para caminata, para correr, actividades rítmicas como bailar, conciertos, aeróbicos, ejercicios de salto y etcétera. Muy valiosa referencia y nosotros nos basamos en esta guía para hacer nuestro análisis numérico. Y bueno, como les comenté, hicimos un análisis paramétrico en el cual evaluamos diferentes tipos de excitación y diferentes lugares donde se aplicaba esta carga, pero hoy solo voy a hablar acerca de uno de esos casos para mostrarles cómo es el procedimiento y cuáles son los resultados que obtuvimos para este análisis en particular. Entonces, para este análisis en particular, lo que hicimos fue aplicar una carga uniformemente distribuida en la sala número D para tratar de replicar lo que vimos en el video al inicio de la presentación. Y el análisis que se hace es un steady state análisis, que es un análisis estable en el tiempo. Y lo que se hace en este análisis es que uno define como carga de aplicación cargas sinusoidales con diferentes tipos de frecuencia y con una amplitud definida en la fuerza de esa carga. Como estábamos aquí analizando diferentes tipos de escenarios, como les comenté, como conciertos, aeróbicos, etcétera, la carga que se aplica en este paso del procedimiento es una carga unitaria y luego, dependiendo del tipo de actividad, lo único que se hace un escalamiento de esa carga basado en la cantidad de gente que se encuentra dentro de la actividad. Bueno, muy bien. Entonces, dentro de nuestro modelo teníamos esta área donde se aplicó la carga y corríamos nuestro state análisis definiendo frecuencias de análisis que vayan desde 2 hercios hasta 15 hercios. ¿Ya? Y en la parte de la derecha nosotros tenemos las funciones FRF para las 2 áreas que estábamos conversando del inicio. La zona B, que es dentro de la zona de la sala de eventos D, y la zona A, que es en el corredor afuera.
Como podemos ver en este lugar, para esta configuración en particular, en estos dos lugares, la frecuencia dominante es la frecuencia del 295, que es prácticamente el primer modo de vibración. Y si ustedes recuerdan un poco cómo era el modo de vibración del primer modo de, el primer modo de vibración, el punto máximo donde se generaba la respuesta de ese modo era alrededor de la zona B. Entonces, de cierta forma tiene sentido que el modo dominante para esta configuración sea el primer modo de vibración. Ahora, como estamos haciendo un análisis de actividades rítmicas, hay una diferencia muy marcada entre cómo se hace un análisis para actividades rítmicas y cómo se hace un análisis para un análisis de caminata o de correr. Cuando uno hace un análisis para correr o caminata, a uno le interesa únicamente la primera frecuencia que se excita. Digamos que en este caso sería nuestra frecuencia dominante de 2.95. Con esto obtendríamos, digamos que hacemos el análisis para la zona B, tendríamos que nuestra aceleración sería 8% de la gravedad por pie cuadrado, y con eso podríamos estimar cuál sería nuestra aceleración máxima para este caso en específico. Pero la diferencia con las actividades rítmicas es que las actividades rítmicas generan un anidado de las aceleraciones, y no únicamente la aceleración que se excita es la que colabora con la aceleración final, sino también los armónicos de esa excitación son los que colaboran con la aceleración final. ¿Y a qué es lo que me refiero? Digamos que para la zona B, nosotros aplicamos una excitación que esté a 3 hercios, que es prácticamente la frecuencia dominante. Como si existe este anidado, no únicamente la aceleración de 3 hercios tiene que ser considerada, sino también la de su segundo armónico, que van a ser 6 hercios, la de su tercer armónico, 9 hercios, y dependiendo de la actividad puede ser hasta el cuarto armónico, que es 12 hercios. Y depende mucho de la actividad si es que se considera el primer armónico, el segundo armónico o hasta el cuarto armónico. Y eso podemos ver en esta tabla aquí de la izquierda, que es una extracción de la guía de diseño número 11 de la ISC. Para diferentes tipos de actividades, aquí tenemos para baile, para conciertos o eventos deportivos, aeróbicos, para tipos de ejercicios que involucren salto. Podemos ver cuáles son los armónicos que se deben de considerar para el análisis y los factores de amplificación dinámica que se debe considerar para el cálculo de la aceleración final. Por ejemplo, en este caso, digamos que estamos haciendo un análisis de jumping exercises, ¿verdad? Entonces, nuestra frecuencia dominante, siendo 3 hercios o 2.95 hercios, se encuentra en este rango del segundo armónico. Entonces, para nosotros tenemos que considerar el segundo armónico, tercer armónico y cuarto armónico dentro del cálculo de la aceleración final. Entonces, para hacer eso, para el cálculo de las aceleraciones de cada uno de estos armónicos, utilizamos la ecuación que se encuentra en la parte superior izquierda, donde obtenemos primero nuestro valor de la aceleración de la función de la FRF y multiplicamos por nuestro factor de amplificación dinámica y por la carga uniforme de acuerdo a la actividad que nosotros estemos evaluando. En este caso, 4.2 libras por pie cuadrado. Ahora, estos valores que la guía de diseño sugiere aquí en esta tabla para las cargas distribuidas, estas son basadas en asunciones de cuánta gente se encuentra, cada persona pesa 150 libras, se encuentran a 10 pies, pero si es que uno tiene el récord de cuánta gente estuvo ahí, cuánto más o menos fue la distribución de gente, uno puede llegar a refinar este valor del WP para obtener aceleraciones más reales. Una vez que nosotros hayamos obtenido las aceleraciones para cada uno de los armónicos, en este caso para el segundo, tercero y cuarto armónico, se las combina utilizando la regla 1.5, que es prácticamente lo que se hace, la suma de las aceleraciones, se las eleva al 1.5 y luego a la raíz de 1.5. Y con eso nosotros podemos obtener la aceleración máxima que se puede esperar en ese lugar, en el lugar B o en el lugar A, para la excitación que nosotros vimos que se generó dentro de la sala del evento B, del evento D. Ahora, si es que nosotros resumimos
cuáles fueron nuestras aceleraciones máximas en esta tabla, por ejemplo, para la sala D, podemos ver que para estas 4 tipos de actividades, ninguna de estas 4 actividades nos llega a satisfacer los límites máximos de aceleración que se puede soportar. Por ejemplo, para la sala donde se genera el evento, el límite es de 7% de la gravedad, y para las áreas alrededor, como los corredores, es de 2.5. ¿Y por qué hay esta diferencia? La diferencia radica en el hecho de que cuando uno es partícipe del evento que genera la vibración, a uno le cuesta mucho más llegar a percibir las vibraciones. Entonces, cuando uno está dentro del evento, la tolerancia es mucho mayor, entonces el límite se incrementa. Pero igual podemos ver que para ninguna de estas actividades se puede utilizar la sala número D. Lo mismo se hizo para las otras salas, que son mucho más pequeñas, y solo la única sala que pudo satisfacer los requerimientos fue la sala F, y solo para bailes. Entonces, claramente fue algo que nuestro cliente no le gustó mucho, pero se sintió tranquilo al saber que ya sabe cuál es la problemática que tiene su estructura. Ahora, el siguiente paso es definir cuáles son los medios que se pueden mitigar estas aceleraciones. ¿Qué es lo que se puede hacer para darle una solución a estas vibraciones? Bueno, hay soluciones que son invasivas y soluciones que son no invasivas. Dentro de las no invasivas, nuestras primeras 2 soluciones fueron, bueno, la primera es mover cualquier tipo de actividades rítmicas de ese nivel y hacerlas en la planta baja, y cualquier nivel de vibraciones se elimina de una vez por todas. Ahora, el problema es que estas salas fueron creadas para estas actividades, ¿verdad? Entonces, ¿qué se puede hacer? Otra actividad que sea no invasiva y que permita tener estas actividades es, ok, tener las actividades, pero limitar la cantidad de gente que se las puede tener dentro de estas actividades. Por ejemplo, en esta presentación no voy a presentar los datos, pero lo único que se hace es definir, bueno, en lugar de tener toda el área cargada con gente, solo voy a tener una cuarta parte, o una tercera parte, o una quinta parte. Entonces, con eso nos ayuda a nosotros definir cuánta gente puede estar permitida dentro de ese cuarto para la actividad correspondiente, que también al final del día llega a ser una limitante para el cliente, porque no le deja tener toda esa expectativa para generar los eventos que necesitaba. Y bueno, si es que ninguna de estas dos metodologías no invasivas no funciona o no son de preferencia para el cliente, hay las que son invasivas y las que nos ayudan a tener un mejor performance del piso. Y para aplicar las alternativas de mitigación, primero recordemos acerca de ¿cuáles son los 3 factores que son importantes y que rigen el comportamiento dinámico del piso? Son 3, ¿verdad? La masa, la rigidez y el amortiguamiento. Entonces, si es que modificamos cualquiera de estas 3, nuestra respuesta dinámica va a cambiar. Entonces, estos son nuestros 3 factores que tenemos que atacar para generar un mejor comportamiento dinámico del piso. Entonces, el primero, incrementar la rigidez de piso. ¿Qué es lo que se puede hacer? Para incrementar la rigidez del piso se puede, hacer un reforzamiento del sistema estructural del piso, que puede llegar a ser muy costoso, y en este caso es no práctico por el hecho de que tenemos luces que van de 63 metros y es muy caro y no práctico. La segunda es colocar columnas debajo de las zonas afectadas para que el piso en general se rigidice, y eso fue una de las alternativas que sugerimos. Por ejemplo, aquí podemos ver la línea entrecortada, es la respuesta FRF de la sala D, después de haber colocado una columna en el eje E, en el eje 8, donde se genera la mayor cantidad, la mayor magnitud de aceleraciones. Aparte de reducir las aceleraciones en esta área, también lo que hacemos, como podemos ver después de la mitigación, el modo de vibración número 1, es que la zona donde se generan la mayor cantidad de aceleraciones está fuera de las salas de eventos. Entonces podemos tener garantía de que si es que hay una aceleración mayor, para que se genere esa aceleración tiene que haber un evento aeróbico en las salas de acá de los costados que no puede pasar porque no están diseñadas para ese evento. Entonces es una alternativa bastante eficaz, pero
pero tiene sus contras, ¿verdad? Porque si es que ponemos columnas debajo de esta losa, lo que se quita espacio libre en la zona de conferencias de la planta baja y ya se vuelve también otro problema. La segunda alternativa de mitigación es incrementar el amortiguamiento. Y eso se puede lograr instalando mecanismos que mejoran el amortiguamiento, que son los mass tune dampers, que son amortiguadores que lo que uno puede hacer es, la ventaja de estos amortiguadores es que uno puede definir cuáles son las frecuencias que se quieren amortiguar en este sistema de piso. Las desventajas son que primero necesitas gente calificada para instalarlos, para darles mantenimiento y para configurarlos. Segundas, que son elementos caros. Y bueno, pero la ventaja es que es una alternativa de mitigación bastante elegante y una de las menos intrusivas. Y finalmente la masa. Y la pregunta es, ¿podemos en realidad incrementar la masa para poder reducir el nivel de la magnitud de aceleraciones? Y esta parte y la línea entrecortada sería la respuesta de nuestra losa incrementando la masa para poder satisfacer los requerimientos máximos de aceleraciones. Pero ¿cuánta masa se necesita para llegar a este nivel de aceleraciones? Pues se necesita 100 veces la carga viva, que como podemos ver, no es algo que se puede añadir porque nuestras estructuras están diseñadas específicamente para soportar un nivel de carga y el incremento de carga en este nivel es prácticamente algo que no se puede lograr. Y bueno, ya cerrando un poco la charla, solo con unas conclusiones aquí, que bueno, las vibraciones de piso son un estado límite de servicio, no es de última capacidad. Los pisos compuestos con frecuencias naturales a 9 hercios, como las que vimos en esta presentación, tienen una alta probabilidad de ser susceptibles a vibraciones. Y necesariamente deben de ser evaluados dependiendo de la complejidad. Si es que son muy complejos, se los puede analizar a través de modelos numéricos, utilizando un modelo de elementos finitos o a través de métodos experimentales como el que se mostró en esta presentación. Si es que son estructuras mucho más regulares, muy sencillas, la guía número 11 de la ISC provee metodologías para la estimación de aceleraciones máximos y cómo evaluarlas de una forma simplificada y siguiendo ecuaciones que no son muy complicadas. Adicionalmente, la rigidez, la masa y el amortiguamiento del sistema de piso son fundamentales para el comportamiento dinámico. Estos son los 3 ingredientes de nuestro sistema que nos van a determinar cómo se va a comportar el sistema de piso. Y si es que se quiere hacer una mitigación de vibraciones, estos son nuestros 3 factores que se tienen que atacar, cualquiera de estos 3. Cuarto, las suposiciones del modelado para estados límites de carga, como el último, de última capacidad, no siempre se aplican para los estados de servicio como el análisis de vibración. Como conversamos, muchas veces esas suposiciones son ya llevando nuestra estructura al límite, pero en este caso, cuando las cargas son significativamente menores, ese nivel de carga, esos niveles de suposiciones ya no aplican para el análisis. Y finalmente, las vibraciones de piso pueden ser mitigadas mejorando la rigidez o el amortiguamiento. Como vimos, la masa al final del día no es una opción porque la cantidad de masa que usualmente se necesita para obtener un comportamiento dinámico adecuado, el incremento de masa es muy grande. Y con eso yo creo que hemos terminado y si es que hay alguna pregunta, estoy muy abierto a responderlo y pues muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Stalin Armijos, por su excelente intervención. A continuación tenemos la ronda de preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo logra identificar a qué modo corresponden las frecuencias de vibración? También hace un comentario, muchas gracias y excelente trabajo. Luego clarifica que la pregunta se refiere al análisis experimental. Ya, muy bien. Cuando nosotros, regresando un poco a la parte experimental,
Ya, cuando nosotros obtenemos la respuesta en el tiempo de los acelerómetros, entonces cada uno de los acelerómetros, esta respuesta en el tiempo corresponde a la ubicación, corresponde a un acelerómetro en particular. Sin mal no recuerdo, esta respuesta corresponde al acelerómetro que se encuentra inmediatamente al norte de la excitación. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros cogemos esta respuesta en el tiempo y la movemos al dominio de la frecuencia, podemos ver cuáles son las frecuencias dominantes en ese lugar en particular. Entonces, cuando tenemos bastantes lecturas de acelerómetros en un área y vemos que esa área es donde el modo, por ejemplo, 5 tiene la mayor respuesta, podemos ver que esa área es donde se encuentran los picos del modo de frecuencia para el modo de vibración número 5. Entonces, esto es un análisis como lo que conversé antes. Nosotros tuvimos como 80 test y si es que multiplican 80 por cuántos tenemos, 3, 6, son 12, estamos hablando de más de 100, sí, tenemos más de casi 200 respuestas en el tiempo de los acelerómetros. Entonces, con esas respuestas podemos hacer un análisis y podemos ver en qué áreas esos modos son mucho más dominantes y se pueden definir áreas donde cada uno de los modos es mucho más fuerte y con eso pudimos venir a la parte número 2 y definir, ok, en esta área, cuál es el modo que es mucho más fuerte. En este, por ejemplo, en el lado izquierdo tuvimos el modo número 1 y en el lado derecho es el modo número 3. Pero es todo basado en toda la dispersión de los acelerómetros y cuáles obtuvieron mayor respuesta en ciertas áreas. Muchas gracias, doctor Armijos. Tenemos una pregunta adicional. ¿Qué valores de amortiguamiento sería recomendable mantener? Porque también cómo se mediría la fuerza de la carga viva en pleno movimiento, actuará como si fuera un estadio, como un pateo continuo. Excelente trabajo y felicitaciones. Ya, lo del amortiguamiento, esa es una pregunta muy buena, porque como vimos en la respuesta, cuánto se asume en el amortiguamiento puede influir bastante en la magnitud de las aceleraciones. Dentro de la guía número 11 dan indicaciones acerca de cómo uno puede considerar el amortiguamiento para diferentes tipos de piso y dependiendo de qué es lo que se encuentra en ese piso. Es decir, por ejemplo, si es que tienen un piso metálico en el cual se sostienen sistemas de aire acondicionado y en la parte de arriba tiene subdivisiones de gypsum, cosas así. Da guías de cómo se puede estimar el amortiguamiento generalmente, pero esos son para estructuras súper simples y estructuras que el nivel de complejidad no es muy grande. Cuando existen estructuras que son sumamente complejas, como por ejemplo graderíos de estadios irregulares o cuando son estructuras como esta donde la geometría bueno, es regular la geometría, pero las condiciones de bordes no están claramente especificadas. Lo que se recomienda es ir a un valor menor para poder ir a un valor que sea conservador, por ejemplo, el 1%. Siempre el 1% te va a dar valores conservadores con respecto a lo que se puede ver dentro de la práctica. Irte un poco más ya va a ser... básicamente puedes irte un poco más, pero únicamente si es que estás yéndote a un análisis de una estructura muy regular. Pero yo recomendaría 1% que va a dar resultados conservadores. Muchas gracias. Quiero transmitir los comentarios de las personas que están asistiendo a este evento. Muchas gracias, excelente y excelente trabajo. Tenemos una última pregunta. Para sistemas de piso convencionales, en colaboración con la losa, ¿se debe considerar la inercia compuesta o la viga sola? ¿Qué se recomienda? La inercia compuesta. O sea, como conversé anteriormente, estos sistemas, al tener cargas de servicio muy pequeñas, la sección compuesta llega a trabajar a su máximo y no llegas a tener una diferencia de rigideces relativa entre el sistema, entre los dos sistemas. Entonces, todo el sistema compuesto se lo puede considerar para el análisis de vibraciones.
Reiteramos nuestro profundo agradecimiento para el doctor Stalin Armijos y de parte de todos quienes organizamos este evento, le auguramos los mejores éxitos a lo largo de su carrera profesional y de su vida personal. Tal vez, doctor Armijos, unas palabras finales. Claro que sí, Brian. Muchas gracias. De nuevo, reiterar mi agradecimiento a ti y al doctor Aguiar por la invitación y la organización. Siempre es un placer poder compartir el trabajo que uno ha hecho y las experiencias que uno ha tenido y más que nada para poder diseminar el conocimiento y que no solo una persona se beneficie de eso, sino que el conocimiento se transmita y que más profesionales puedan llegar a hacer este tipo de análisis en el futuro. Y de nuevo, muchas gracias y deseándoles el mejor de los éxitos dentro de las conferencias y a todos mis saludos y deseándoles que ustedes y sus familias se encuentren bien y que todo sea lleno de salud y que esperemos que estas situaciones, la situación actual del planeta cambie rápidamente y podamos vernos en una sala. Y muchas gracias. De esta forma, culminamos nuestro 20º día de conferencias. Agradecemos a todos por su asistencia y participación en este evento. Reiteramos nuestro agradecimiento especial, Stalin, por compartir tu tiempo, tu investigación, tu conocimiento. Y también hacemos la invitación para las siguientes conferencias que se desarrollan todos los lunes a las 19 horas por este medio. Muchas gracias, que tengan una buena noche.